En los días en que Saúl reinaba sobre Israel, los filisteos reunieron su ejército para la guerra y acamparon en el valle de Elá frente a las tropas de Israel. Los montes temblaban con el estruendo de sus pasos y entre las colinas resonaban los gritos de los guerreros. Cada mañana desde las filas enemigas surgía un campeón gigantesco, Goliat de Gat. Su altura era de casi 3 metros, su armadura de bronce relucía bajo el sol como un fuego imponente y su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. Su espalda resplandecía un escudo enorme y su voz atronadora desafiaba a los hombres de Israel. Enviadme a un hombre que luche conmigo, gritaba desafiando al cielo. Durante 40 días y 40 noches Goliat despreció al ejército del Dios viviente. Mientras el temor helaba los corazones de los israelitas, ninguno se atrevía a dar un paso adelante, ni el más valiente osaba levantar su espada. Pero en las montañas lejanas un joven pastor de corazón ardiente pastoreaba rebaños ajeno a los gritos del campo. El Dios de los cielos ya lo había escogido y su nombre pronto haría temblar a naciones enteras. David, hijo menor de Isaí de Belén, era apenas un muchacho de cabellos dorados y mirada encendida de fe. Mientras sus hermanos mayores estaban en la guerra, David pastoreaba ovejas en los campos verdes donde aprendió a confiar en el Dios viviente. Su corazón ardía con canciones y oraciones bajo el cielo estrellado. Un día su padre le envió a llevar provisiones a sus hermanos en el frente sin imaginar que esa simple misión cambiaría la historia. Al llegar, David oyó el desafío de Goliat y vio el miedo en los rostros de los guerreros de Israel. Su alma se inflamó de indignación y preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Sus palabras se esparcieron como fuego en el campamento. Algunos se burlaron, otros quedaron atónitos, pero David no dudó. Su fe era más grande que cualquier gigante. Su espíritu vibraba con la certeza de que Dios pelea las batallas de aquellos que creen en él y no retroceden ante el enemigo. Cuando las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, lo mandó llamar. El joven se presentó con humildad pero con ojos brillando como antorchas. No desmaye el corazón de nadie por causa de este filisteo, dijo, tu siervo irá y peleará contra él. Saúl miró a David sorprendido, pues era solo un muchacho y Goliat un guerrero desde su juventud. Pero David relató cómo defendiendo sus ovejas había matado a leones y osos, y como el mismo Dios que lo libró de sus garras también lo libraría de las manos del filisteo. Saúl entonces le concedió el permiso y le ofreció su armadura, pero David no pudo caminar con ella. No estaba acostumbrado a confiar en el peso de los hombres sino en la fuerza de Dios, así que se quitó la armadura, tomó su cayado, su honda y eligió 5 piedras lisas del arroyo, preparándose para enfrentar no solo al gigante sino a todo el miedo que paralizaba a su pueblo. David avanzó con determinación hacia el campo de batalla mientras Goliat se acercaba rugiendo como una tempestad. El gigante, al ver al joven sin armadura ni espada, se burló con desprecio. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Gritó maldiciendo a David por sus dioses, pero David no tembló. Su voz resonó con autoridad: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado hoy. Jehová te entregará en mi mano y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Sus palabras eran como relámpagos cortando la oscuridad. David sabía que la batalla no dependía de fuerza humana sino del poder divino, y el eco de su fe se extendió como un trueno sobre el valle sagrado, listo para escribir un milagro que cambiaría la historia para siempre. Sin esperar más, Goliat cargó rugiendo mientras el suelo temblaba bajo sus pies. David corrió ágilmente hacia la línea de combate, sacó una piedra de su zurrón, la colocó en su honda y con un movimiento preciso la lanzó como un relámpago. La piedra voló recta como una flecha guiada por la mano de Dios y se hundió en la frente de Goliat. El gigante tambaleó como un árbol cortado y cayó de bruces sobre la tierra. Un estruendo sacudió el valle. David corrió, tomó la espada del filisteo y con un golpe certero le cortó la cabeza, alzándola como señal de victoria. Los filisteos, al ver a su campeón muerto, huyeron despavoridos mientras el ejército de Israel se levantaba gritando de júbilo persiguiendo al enemigo. El coraje de un solo joven cambió el curso de la guerra. Aquel día Jehová mostró que salva no con espada ni con lanza sino con su gran poder. El nombre de David resonó en todo Israel como un trueno de esperanza. Mujeres salieron de las ciudades cantando y danzando. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Proclamaban con panderos y júbilo, pero mientras el pueblo celebraba, Saúl sintió en su corazón una semilla de celos que pronto crecería como una sombra oscura. Sin embargo, para David la victoria no era suya sino del Señor. Sus pasos eran humildes y su espíritu estaba rendido ante el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él sabía que no era
su fuerza ni su destreza lo que había derribado al gigante, sino la mano poderosa del Altísimo. La fe de David incendió los corazones de su pueblo. Recordó a Israel que un solo hombre lleno de fe verdadera puede derrotar a ejércitos enteros y que ninguna arma forjada puede prevalecer contra aquellos que caminan bajo el amparo de Dios. El nombre de Jehová fue exaltado y las generaciones recordarían aquel día como el día en que la fe venció al miedo. Después de la victoria, David no volvió inmediatamente a su vida de pastor. Fue llevado ante el rey Saúl, quien lo acogió en su corte y le puso sobre los hombres de guerra. David prosperaba en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. Su corazón no se ensoberbeció aunque los honores lo rodeaban. Su alma seguía siendo la de un siervo. Mientras la fama crecía, también crecía la envidia de Saúl, quien miraba a David con sospecha, temiendo que el favor de Dios se hubiera apartado de él. Pero David no respondía con odio ni con rebelión. Permanecía fiel, tocando su arpa suavemente para calmar al atormentado rey, recordándole con cada nota que la verdadera batalla se libra primero en el corazón y que los verdaderos héroes son aquellos que permanecen firmes aun cuando la tempestad ruge más feroz. El joven pastor ungido por Samuel empezaba a caminar hacia su destino, guiado siempre por la luz de su fe. La enemistad entre Saúl y David crecía. Saúl lo perseguía temiendo perder su trono, mientras David huía confiando en Dios. Un día Saúl entró en una cueva sin saber que David y sus hombres estaban dentro. Estos le dijeron que lo matara, pero David solo cortó un trozo del manto y luego salió diciendo: no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Saúl, conmovido, reconoció su nobleza, pero su corazón no cambió y volvió a perseguirlo hasta que en la batalla del monte Gilboa Saúl y sus hijos murieron. Al saberlo, David lloró con amargura. Compuso una elegía para Saúl y Jonatán, su fiel amigo, recordando que incluso aquellos que nos persiguen tienen un propósito en los planes de Dios, porque el verdadero guerrero no es quien destruye a sus enemigos, sino quien honra a Dios por encima de la venganza. David demostró que la fe y el perdón pueden ser armas más poderosas que la espada y que el propósito de Dios siempre se cumple incluso en medio del conflicto. Con la muerte de Saúl, David fue ungido como rey de Judá y más tarde como rey de todo Israel. Su reinado estuvo marcado por justicia, victorias milagrosas, expansión del reino y profunda devoción a Dios, pero también por errores humanos como el pecado con Betsabé y la muerte de Urías. Sin embargo, David se humilló, buscó el perdón de Dios y fue restaurado. Su corazón arrepentido lo mantuvo cerca del Señor y por eso fue llamado hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección sino por su rendición total. Escribió salmos que aún hoy dan fuerza al débil y esperanza al angustiado, y bajo su liderazgo Israel floreció como nunca antes. Esta etapa muestra que Dios no busca héroes sin manchas, sino almas dispuestas a reconocer su necesidad de él. El verdadero rey no es quien nunca cae, sino quien se levanta una y otra vez abrazando la voluntad de su Creador. Al final de sus días, David envejeció lleno de años, gloria y cicatrices que contaban su historia. Estableció a su hijo Salomón como rey y antes de morir le encargó que fuera fiel a Dios, que obedeciera su ley y gobernara con sabiduría. Salomón construiría el majestuoso templo de Jerusalén, cumpliendo el anhelo más profundo de su padre David. No solo dejó un trono, dejó un legado de adoración, guerra, arrepentimiento y victoria. Su linaje se convirtió en símbolo de esperanza, pues siglos después nacería de el Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Su historia demuestra que Dios no elige por apariencia sino por el corazón que se humilla y busca su rostro. David fue pastor, rey, poeta, guerrero y pecador redimido, y en cada faceta de su vida Dios estuvo presente, transformando su debilidad en poder eterno y haciendo de su historia un canto de fe que aún hoy resuena entre los que creen que no hay error más fuerte que la gracia divina. David fue más que un rey, fue el reflejo de un corazón valiente que, aunque cayó una y otra vez, siempre volvió a Dios con sinceridad. Enfrentó gigantes, guerras, traiciones y decisiones equivocadas, pero jamás dejó de buscar la presencia del Señor. Sus canciones se volvieron salmos que hoy levantan al alma abatida. Sus oraciones fueron gritos de fe que aún retumban en la eternidad. Su vida no fue perfecta, pero fue real, marcada por una fe que no se rendía y un amor profundo por el Creador. David nos enseña que Dios no usa a los mejores sino a los dispuestos, que los errores no son el final si hay arrepentimiento verdadero, que el propósito divino es más grande que cualquier caída y que incluso en medio del caos Dios puede levantar reyes. Su historia nos habla aún hoy. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete y dale like, porque todavía hay gigantes por vencer, batallas por pelear y un Dios que escribe victorias con aquellos que se atreven a creer que lo imposible puede suceder cuando caminas con Él.